Buenas tardes y gracias por atendernos a los medios. Miren, en primer lugar quiero, como primer tema de esta rueda de prensa, quiero hablarles del manifiesto que han realizado las sociedades científicas reclamando precisamente su participación y que en esta pandemia los políticos aprendan precisamente de los criterios científicos, de los criterios de los expertos de verdad. La segunda ola está avanzando de una forma escalofriante. Parece que los gobiernos, parece que las administraciones, parece que el Gobierno de España va dando palos de ciego y no sabe muy bien qué es lo que hacer. Se borra de la solución del problema, mira para otro lado, deja la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. En el momento, fíjense, en el que hay 17.000 españoles hospitalizados y todos los días nos despertamos con una tremenda cifra de muertos. Cifra de muertos que, además, tenemos todos el corazón encogido pensando que van para arriba y que la cosa puede ir a peor, como Inés Arrimadas dijo ayer desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, diciéndole al Gobierno que, lamentablemente, y ojalá que nos equivoquemos todos, en un breve espacio de tiempo va a ser necesario adoptar medidas más contundentes. Porque ayer, en el Congreso de los Diputados, se aprobó un estado de alarma duro, contundente, pero el estado de alarma no es nada más que una herramienta jurídica, no es nada más que el paraguas del cual cuelgan luego las medidas concretas que se pueden adoptar, y esto es lo verdaderamente importante. En el ámbito, en el seno de estas medidas, saben ustedes que nosotros venimos pidiendo ya desde junio la existencia de un plan nacional del Gobierno de España con criterios técnicos, objetivos y científicos y, sobre todo, igualitarios para todo el territorio nacional, para dejar de dar a los ciudadanos esta sensación de caos que está dando el Gobierno de España en la gestión de la segunda ola de la pandemia. Y, sobre todo, con ese horizonte que a todos nos da tanto miedo, pensando que igual estas medidas en breve tendrán que endurecerse. E insisto que ojalá que no sea así. Pues fíjense, tenemos ese plan nacional, tenemos esa hoja de ruta que han diseñado expertos, que han diseñado científicos, que han diseñado los que se lo saben, sociedades científicas que tienen el conocimiento y que tienen la experiencia, además, en la gestión de la primera ola. Criterios de estas sociedades que llevarían consigo el dejar de lado los meros criterios políticos, los enfrentamientos partidistas, la crispación, el echarse la culpa unas administraciones a otras, cosas que los españoles no entienden, porque lo que quieren es solucionar este problema. Tenemos que confiar en estos criterios. Frente a un Gobierno que al final resulta que dice que existía o no existía un comité de expertos, porque ya no sabemos bien si había expertos o no, que en el caso de existir se negaba a dar los nombres de estos expertos. Nos encontramos con unas sociedades científicas que han estado al pie del cañón, que han estado en los centros de atención primaria, que han estado en los hospitales, expertos científicos que tienen criterios para salvar vidas. No es voluntario para el Gobierno aceptar o no aceptar estos criterios, es obligatorio, porque son los expertos que pueden salvar vidas. Y nos encontramos, además, con expertos con nombres y apellidos, independientes, identificables, no con esta cosa que el Gobierno dice que tiene en su comité de expertos, que no sabemos ni si existe ni quién lo compone, si es que existe. Por eso en Ciudadanos, y como hizo la señora Arrimadas, la presidenta de mi partido, ayer desde la tribuna de oradores, vamos a plantear en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Gobierno de España tenga que asumir estos criterios científicos de las sociedades científicas que han dado un paso adelante y que con toda su sabiduría quieren ayudar al Gobierno de España a adoptar las decisiones correctas, dejando del lado la política, dejando del lado el enfrentamiento, dejando de lado las guerritas entre administraciones públicas que no solucionan los problemas de los ciudadanos. Necesitamos este plan nacional, necesitamos que se base en criterios científicos, pero miren, además, en segundo lugar,
Necesitamos un coordinador nacional de sanidad en manos del Gobierno de España. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a los españoles cuando de repente descubrimos que la Unión Europea aprueba un plan de 220 millones de euros para poder trasladar enfermos de la COVID de unos países miembros a otros, mientras que en España no los podemos trasladar de una comunidad autónoma a la otra? Cuando en España no existe un coordinador nacional que ejerza competencias propias del Estado de coordinación en materia de sanidad entre comunidades autónomas y que permitiera poder optimizar los recursos de las comunidades autónomas para que la gente no se muera, para poder llevar a unos enfermos a otras comunidades autónomas. Se va a dar la paradoja, miren ustedes, que va a ser posible trasladar a un enfermo de COVID de España a Francia, o de España a Italia, o de España a Bélgica, o de España a Alemania, y no de Cataluña a Aragón. Esto, en fin, a todo el mundo le parecerá, entiendo, a todo el mundo que tenga sentido común, le parecerá un disparate. Bueno, pues esto sucede porque el Gobierno de España no quiere asumir sus responsabilidades de coordinación de las competencias de las comunidades autónomas, porque el Gobierno de España se borra de la solución del problema, porque el Gobierno de España, para evitar el desgaste político, mira para otro lado, porque deja toda la responsabilidad en las comunidades autónomas y no se entera de que a una epidemia nacional hay que darle una respuesta nacional. Se está dando una respuesta europea a una epidemia internacional y en España no somos capaces de darle una respuesta a los ciudadanos a nivel nacional. Esto es inadmisible de todo punto. En tercer lugar, quiero también ponerles de manifiesto nuestra preocupación respecto a lo que sucedió en la Comisión de Radio Televisión Española cuando la iniciativa de Ciudadanos que planteaba que no se modificara el sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española fue votada en contra por PSOE y por Podemos. Quiero preguntarle al Gobierno de España, ¿tiene en su mente cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y proceder a su renovación cambiando las reglas de elección? ¿Por la puerta de atrás? Y lo digo porque me recuerda mucho al Consejo General del Poder Judicial y a ese intento de, como no conseguimos el acuerdo de repartirnos los jueces entre el PSOE y el PP, cambio las reglas para yo directamente elegirlos yo con mis socios del Gobierno Frankenstein. Miren, estamos hablando de una cosa muy seria. Es la televisión pública, es la televisión que pagamos todos los españoles, una televisión que debe ser necesariamente plural. Necesariamente plural. Y en ese sentido es absolutamente imprescindible, por lo tanto, que sea una televisión en donde el sistema de elección de su Consejo de Administración respete precisamente el mérito y la capacidad. Tenemos que elegir a los mejores para dirigir la televisión y la radio públicas. Y eso es lo que va a insistir Ciudadanos. Termino ya, por último, haciendo una referencia a Cataluña. Estamos muy alarmados. Estamos escandalizados con las noticias que escuchamos en la prensa, en los periódicos, en las radios, sobre Tsunami Democratic y la financiación de todo un aparato de empresarios de Esquerra Republicana y de PDeCAT, de este movimiento violento. Estamos verdaderamente asustados con lo que estamos leyendo respecto a las residencias de ancianos que estaban, al parecer, gestionadas por un empresario vinculado a Esquerra Republicana, por una licencia del Ministerio de Industria que, estando en suspenso los plazos administrativos durante la pandemia, sin embargo, se aceleró y se concedió. Y, en definitiva, miren ustedes, es que esta situación, si es verdad lo que están diciendo los periódicos, desde luego haría presentar la dimisión a cualquier gobierno democrático de una sociedad avanzada. Es el cóctel de siempre del separatismo, que es la mala gestión de los servicios públicos, la corrupción política y la priorización del procés sobre el interés de todos los ciudadanos de Cataluña. Y ahora atiendo encantado a sus preguntas. Vamos con las preguntas que nos llegan de manera telemática. María Galán, de News. ¿Qué le parece que la diputada Marta Martín haya hecho público que no comparte el apoyo de Ciudadanos a la prórroga del estado de alarma? ¿El partido le recomendó borrar el tuit? Bueno, he hablado con ella precisamente y creo que ya se ha explicado ella de una forma muy clara, en una explicación además pues, con carácter general,
pues muy razonable y muy lógica, que dice básicamente pues lo difícil que es negociar con este Gobierno, efectivamente, lo tan difícil que es negociar con este Gobierno, como desde Ciudadanos, por otra parte, y ustedes lo conocen, presentamos una propuesta alternativa al Real Decreto del estado de alarma que reducía el plazo de su duración, que exigía mayor transparencia precisamente mediante su comparecencia mensual al presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados y al ministro Illa cada 15 días ante la Comisión de Sanidad. Y al final, Ciudadanos tiene que tomar las decisiones difíciles, tiene que tomar las decisiones con la cabeza y no con las tripas. Ya me han oído varias veces decir esto. Tiene que ser responsable, tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque la gente se muere. Y si el Gobierno no tiene responsabilidad, lo que sí se van a encontrar los españoles delante va a ser a un partido de oposición con responsabilidad, que va a tratar de tomar estas decisiones, por difíciles que sean, siempre pensando en salvar vidas y en salvar empleos. Por lo tanto, se los digo, se lo indico, Marta me ha dicho también que después de leer ese tuit, pues vio que efectivamente podía ser mal interpretado, bueno, lo que siempre pasa con Twitter, que en fin, caben las palabras que caben, y procedió a borrarlo de motu propio. En definitiva, yo creo que esto está suficientemente explicado por la propia compañera, por mi compañera Marta Martín. Elsa Triguero, de Europa Press. Ciudadanos pidió que no se aplicara a los diputados y senadores la subida de sueldo a los funcionarios, pero el Gobierno sí se la ha aplicado a sus miembros. ¿Va a pedir que no se aplique esa subida a los ministros? Efectivamente, hubo un acontecimiento un poco oscuro que no se ha explicado todavía muy bien por parte de PSOE y Podemos en la mesa del Congreso, en el que al parecer se planteaba, dentro de la tramitación de los presupuestos de la Cámara, el subir un 0,9% a diputados y parece ser que también a senadores, y nosotros nos pareció que aquello era una locura. Es decir, con la que está cayendo en España, con los autónomos, los empresarios, las familias, los trabajadores que no saben si van a poder volver a sus trabajos, que los diputados y los senadores nos subamos el sueldo, hombre, por favor, es que solamente plantearse esa opción me parece verdaderamente una insensatez. En ese mismo sentido, recordarán también que dijimos que, sin embargo, nos parecía que el resto del personal funcionario del Poder Legislativo sí debía obtener esa subida. En el mismo sentido, por lo tanto, respondo afirmativamente a la pregunta que se me ha hecho. Creo que está bien en los presupuestos esa subida de sueldo a los funcionarios, igual que la revalorización de las pensiones, y vamos a pedirle al Gobierno, efectivamente, que no se suba el sueldo de los cargos políticos de la Administración. Es decir, que los ministros, los secretarios de Estado, no se beneficien de esa subida del 0,9% que se prevé en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Yolanda González, de Infolibre. ¿Ha renunciado Ciudadanos a exigir al Gobierno reformas legales como alternativa al estado de alarma? Muy bien. Vamos a ver. Hay que explicarlo, esto hay que explicarlo bien porque precisamente en los últimos tiempos se ha planteado una cierta controversia con respecto a aquello que en su día llamamos el Plan B. Nosotros saben que en la negociación de las prórrogas del estado de alarma negociamos que se potenciara la legislación administrativa. Bien, esto se hizo con colaboración directa por parte de Ciudadanos y ya les digo que además con colaboración directa mía personal en el Real Decreto Ley 21/2020 que el Gobierno llama de nueva normalidad. Modificamos el artículo 65 de la Ley 18/2003 de cohesión del Sistema Nacional de la Salud. Establecimos esa declaración de actuaciones coordinadas que por primera vez en la historia de la democracia, el ministro Illa lo dijo ayer en la tribuna, se ha adoptado, creo que dijo, que en 4 o 5 ocasiones, con consecuencias, por cierto, que ustedes conocen para los ciudadanos. Por ejemplo, no poder fumar al aire libre sin mascarilla si no se respetan las medidas de seguridad. Bueno, pues esa reforma inicial, ese paraguas que permite adoptar estas medidas, fue obra de Ciudadanos. Fue obra de Ciudadanos. Segunda reforma que impulsamos, la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ¿Para qué? Para que la ratificación judicial de las decisiones administrativas no se adoptara por un órgano unipersonal, sino por un órgano colegiado, el Tribunal Superior de Justicia, y pudiera haber también homogeneización de criterios a través de los recursos al Tribunal Supremo. Es decir, criterios igualitarios para toda España.
comprenderán que eso es muy de Ciudadanos. Y tercero, yo le he pedido a la vicepresidenta Calvo, en muchas ocasiones, que tiene que potenciar la alta inspección de sanidad. Y no quieren. Y no quieren. ¿Por qué? Pues por el complejín típico que tiene el Partido Socialista cuando sus socios del Gobierno Frankenstein le dicen que está recentralizando competencias, que no es verdad, porque el Estado tiene sus propias competencias de coordinación que se deben ejercitar junto con las propias competencias de las comunidades autónomas en materia de sanidad. Ahora bien, le digo una cosa. Cuando hay que restringir derechos fundamentales a través de una figura que todos hemos convenido en llamar el toque de queda, que es un confinamiento domiciliario, una detención en tu propio domicilio por horas, solo cabe el estado de alarma. No se puede hacer de otra manera. Si hay grupos parlamentarios que lo que pretenden es modificar la Ley Orgánica de 1986 de Sanidad para cambiarle el nombre y decir un estado de emergencia sanitaria, pues miren, va a ser lo mismo que el estado de alarma, cambiándole el nombre y al final, pues creando más confusión en la mente de los ciudadanos, porque al final la medida volverá a ser el confinamiento por horas. Igual, ¿qué preferimos? ¿Algo que cuelga directamente de la Constitución, del artículo 116 de la Constitución y de una ley orgánica, la 481, que está redactada precisamente para combatir las epidemias? ¿O nos hace falta cambiarle el nombrecito y meterlo en otra ley, la del 86, para llamarlo de otra manera? Hombre, por favor, seamos un poco serios. De lo que se trata del Plan B no es de la excepcionalidad constitucional que ya se encuentra recogida en la Ley 481. De lo que se trata es de fortalecer la legislación ordinaria sanitaria, como le hemos propuesto a la vicepresidenta del Gobierno, por lo que se refiere, y les he contado, de la alta inspección de sanidad que se recoge en el artículo 76 de la Ley 18/2003. Perdón que me haya extendido tanto, pero claro, es mi materia precisamente la jurídica. Insiste Daniel Hernández de Radio Nacional sobre la prórroga del estado de alarma. Ayer la diputada Marta Martín escribió en Twitter que tuvo que apoyar con su voto algo que no comparte. Escribe el tuit tal cual, decía el mensaje. A propósito de esto, le pregunto, ¿hubo mucha discusión en el grupo parlamentario sobre este asunto? ¿Podrían llegar rupturas de la disciplina de voto o marchas como la de Marcos de Quinto en el futuro? Y también se suma Carmen Moraga del diario.es diciendo también que si hubo debate previo o fue una decisión de Inés Arrimadas y si estaba de acuerdo todo el grupo. Bueno, con respecto al tuit de Marta Martín, me remito a la respuesta anterior. Yo creo que Marta ya lo ha explicado. Efectivamente, insisto en que negociar con este Gobierno es difícil. Insisto en que al final Ciudadanos tiene que adoptar decisiones con mucha responsabilidad y, sobre todo, pensando en que la gente se muere, pensando en salvar vidas y en que es el estado de alarma absolutamente imprescindible para poder adoptar medidas que puedan evitar los contagios, la enfermedad y los fallecimientos. Quiero recordar que mi partido fue, el viernes pasado, hace una semana, el primero que pidió la declaración del estado de alarma al Gobierno de la Nación y después se sumaron otras comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que están viendo el problema más cercanamente al territorio y son ellas las que piden el estado de alarma. Y, efectivamente, este Gobierno es muy irresponsable, quiere mirar para otro lado, gestiona mal la epidemia, no quiere sufrir el desgaste político, deja abandonadas a las comunidades autónomas, no nos acepta el Coordinador Nacional de Sanidad para redistribuir los recursos de las comunidades autónomas para poder salvar más vidas y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, con responsabilidad, con sentido de Estado, con pragmatismo, con centralidad. Por eso presentamos alternativas al Real Decreto del estado de alarma, alternativas que iban por reducir el plazo a 3 meses, por las comparecencias de Sánchez en el Pleno cada mes y no cada 2 meses, como al final resultó. Y también saben ustedes que llevamos pidiendo precisamente este plan nacional con criterios científicos pues ya desde el mes de junio. Por lo tanto, se habló entre todos los miembros del grupo parlamentario, yo hablé prácticamente con todos los diputados y al final se adoptó la decisión que adoptó el partido. Este partido es un partido en donde la gente habla y en donde la gente pues bueno, tiene su propio criterio y al final se adoptan las decisiones pues en la forma habitual, hablando todos con todos. Todo el mundo opinó si quería opinar. Yo lo que veo es que somos un grupo parlamentario muy unido.
Ahora nos enfrentamos al reto de la tramitación de los presupuestos, una tramitación que va a ser celérica, y ya verán cómo Ciudadanos va a estar ahí al pie del cañón, trabajando mucho precisamente para tratar de negociar unos presupuestos buenos para España y que permitan que salgamos cuanto antes posible de este bache en el que nos encontramos. José Enrique Monrosi, de La Sexta, pregunta ¿qué le parece que el Gobierno central permita a la Comunidad de Madrid el cierre perimetral días sueltos? Y a este respecto, Noelia Ontoria, de Onda Madrid, pregunta si cree que el Gobierno debería convocar antes del miércoles al Consejo Interterritorial de Salud para aclarar la situación de las comunidades que, como la de Madrid, piden cerrar solo durante algunos días y no por los 7 que, como mínimo, recoge el decreto de alarma. Pues fíjese, esta pregunta me lleva justo a, digamos, el inicio de mi exposición. Las batallitas entre administraciones que crean el caos y la confusión entre los ciudadanos. Todos recibimos, los que somos diputados, mensajes de nuestros amigos, de nuestros familiares que nos preguntan: oye, ¿puedo ir a una boda a Canarias cogiendo un avión? Porque es que nadie sabe, con este caos que ha creado el Gobierno de España, en qué situación se encuentra cada ciudadano en cada comunidad autónoma cuando tiene que viajar a otra comunidad autónoma o incluso al extranjero. Fíjese, es la Comunidad Autónoma de Madrid la que debe decidir cuáles son las medidas que más se ajustan a la evolución de la pandemia en Madrid. Por lo tanto, sentémonos a colaborar todas las administraciones públicas, por favor, y dejémonos ya de batallitas que parece que unos quieren ganarle la batalla política a los otros. Esto, precisamente, digo que tiene que ver con lo que acabo de decir en primer lugar, porque el cierre perimetral de Madrid, este puente, el puente de la semana que viene, el puente de la Constitución, durante la Navidad, ¿quién debería decidir estas medidas? Pues mire, justo lo que acabamos de decir al principio. Las sociedades científicas que están al pie del cañón, que son los que salvan vidas, que son los que están en los hospitales, que son los que tienen los conocimientos científicos y técnicos y no los criterios políticos que parece que al final se crean, se constituyen las medidas para salvar vidas de los españoles o de los madrileños en armas arrojadizas de una administración contra la otra, a ver quién se echa más las culpas los unos a los otros, a ver quién lo ha hecho peor. Y eso no es de recibo, eso no puede ser. Vamos a sentarnos ya de una vez con ese plan nacional para hacer caso a esas sociedades científicas respecto de las que Inés Arrimadas ayer en la tribuna leyó su decálogo y que dicen con toda la razón que los que saben son ellos y que ellos son los que deben ayudar a los políticos a adoptar buenas decisiones. Sobre que se tenga que reunir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud, yo quiero decirle que cuantas más veces se reúna, mejor. Es decir, cuanta más cantidad de información se comparta entre la Administración del Estado y la Administración de las comunidades autónomas y se puedan llegar a acuerdos, a consensos, a una imagen de unidad entre las distintas administraciones públicas para luchar todos juntos, unidos contra la epidemia, mejor que mejor. Que se tenga que reunir para este caso en concreto, pues mire, ya lo he contestado antes. Son los científicos los que deben dar solución a las medidas concretas que se deben adoptar para, con eficacia, poder combatir al dichoso virus. Marta Monforte, de Público, pregunta: ¿considera que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos a los que se llegó para la prórroga del estado de alarma? ¿Qué sucedería si finalmente no se quita de los presupuestos el impuesto del diésel? ¿Diría que es algo similar a lo que hizo Rajoy con algunos de sus acuerdos? Bien, en primer lugar, y en cuanto a los compromisos de los estados de alarma, entiendo que se refiere, como es lógico, a las prórrogas de la primera ola, es decir, a esa negociación que tuvimos con el Gobierno, en donde Ciudadanos, además, fue decisivo y adoptó una posición responsable, precisamente pensando en los españoles, abandonando las siglas de su partido, pensando solamente en España y no en apoyar al Gobierno de Sánchez, que, como saben ustedes, nos parece un mal gobierno. Y tuvimos una serie de reuniones de seguimiento precisamente del cumplimiento de tales compromisos de las prórrogas del estado de alarma, compromisos, por cierto, que fueron muchos y muy buenos para el interés general de los españoles. Y constatamos, las dos partes, que efectivamente el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de España, había cumplido con estos compromisos. ¿Qué nos quedó? Pues mire, en la última de las prórrogas, en la penúltima, perdón, establecimos la necesidad de que el Gobierno estudiara ese plan B de fortalecimiento de los sistemas de cooperación administrativos en el ámbito de la legislación ordinaria de sanidad
Y esa es la única cosa que le puedo echar en cara yo a Carmen Calvo, que lo hago, por cierto, cada vez que hablo con ella, y le digo, hombre, ponme en marcha la alta inspección de sanidad. Pero todos los demás acuerdos a los que llegó el Gobierno de España con Ciudadanos en las prórrogas del estado de alarma se han cumplido. Lo mismo quiero decir en relación con los presupuestos. Ya me lo oyeron decir ayer que nosotros no negociamos los presupuestos con el Gobierno. Nosotros pusimos unas condiciones absolutamente imprescindibles, que las llamamos las líneas naranjas. Una serie de condiciones necesarias para poder sentarnos ahora a negociar cosas más concretas. ¿Se han cumplido en los presupuestos esas líneas naranjas? Aprovecho para contarlas. No se ha subido el impuesto sobre sociedades por encima del 15%, no se ha subido en el IVA la educación concertada, la educación especial ni la sanidad privada, no se ha subido en el IRPF, el famoso impuesto para los ricos, que Podemos decía que quería subir por encima de bases imponibles de 130.000 euros. Ya ven ustedes cuál es el margen que se ha establecido. Desde luego no castiga a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Se ha aprobado, cosa que a mí me hace una especial ilusión, se lo tengo que decir, un plan nacional de lucha contra el fraude fiscal que puede suponer una recaudación de 800 millones de euros. Saben ustedes que yo, profesionalmente como abogado del Estado, me he dedicado precisamente a luchar contra el fraude fiscal y hemos conseguido que el diésel, que es algo que efectivamente no es algo que vaya a gravar a los ricos, sino que grava más a las clases medias y trabajadoras, nos prometan que no va a subir. En fin, tenemos los presupuestos encima de la mesa. El señor Sánchez decidirá si quiere cumplir con sus compromisos. El señor Sánchez decidirá si quiere cumplir con aquello que ya se ha comprometido con Ciudadanos a la hora de poder aceptar esas líneas naranjas y presentar estos presupuestos y a la hora también de anunciarnos, de prometernos que no iba a subir el diésel, porque yo creo que los españoles lo que quieren es unos presupuestos centrados, unos presupuestos moderados, unos presupuestos en los que esté Ciudadanos. Ya lo hemos demostrado. Ya no son solo palabras, ya no suben los impuestos a las clases medias y trabajadoras de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque está Ciudadanos. Miren si no los acuerdos económicos presupuestarios a los que llegó el Partido Socialista y Unidas Podemos en el acuerdo de investidura. Mírenlos y compárenlos con estos presupuestos con respecto a los que estoy escuchando en todos los medios de comunicación a personas expertas que dicen que estos son unos presupuestos que perfectamente firmaría el señor Montoro o firmaría el señor Carlos Solchaga, don Carlos Solchaga. Unos presupuestos, por lo tanto, centrados y moderados. Y seguiremos peleando, y seguiremos negociando, y seguiremos perfeccionando esta herramienta de la contabilidad pública en beneficio de los españoles para conseguir salir de este bache lo antes posible. Y la última pregunta, Elsa García de Blas, de El País. Me gustaría que valorara estas palabras de Pablo Echenique. Y cita, hace unas semanas Ciudadanos decía que su objetivo era apartar a Podemos de las cuentas. Hoy les servimos un plato de presupuestos escrito por PSOE y Unidas Podemos y dicen, qué ricos, que se los van a comer con patatas. Están desesperados por soltarse del mordisco de Vox. ¿Creen que Podemos quiere tratar de excluirles del acuerdo presupuestario? Bueno, me río porque me hace gracia lo de comernos con patatas unos presupuestos, se me hace algo extraño. Voy a contestar lo mismo que contestó ayer Inés Arrimadas en su réplica en la tribuna, cuando dijo que entendía, y yo también lo entiendo, claro, que los señores de Podemos y el señor Echenique, como portavoz de este grupo parlamentario, pues están rabiosillos, están escocidos, porque, claro, ellos que querían presentar esos presupuestos que en el acuerdo de investidura decían, que creo recordar de memoria que aproximativamente, o a ojo de buen cubero, sin ayudas europeas ni nada parecido, suponían un incremento de gasto público que no se sabía, por cierto, cómo se iba a financiar, de en torno a unos 54.000 millones de euros, me puedo equivocar unos euros arriba o abajo, y que iban a suponer un hachazo brutal de impuestos a todas las clases medias trabajadoras y no solamente a los ricos, como Podemos entonces anunciaba, se han convertido, pues como digo, en unos presupuestos en donde dicen los que saben de esto,
parece que el señor Echenique no sabe mucho de esto, en unos presupuestos que podría firmar Montoro o que podría firmar cualquier ministro del Partido Socialista. Unos presupuestos, por lo tanto, completamente centrados. Podemos, es evidente, ya lo ha dicho en varias ocasiones, su intención es tratar de apuntalar el acuerdo de investidura y que estos presupuestos salieran con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, con el Bloque Nacionalista Galego y con esa mayoría Frankenstein. Pero miren, ¿se han cumplido las líneas naranjas de Ciudadanos? ¿Se han cumplido las líneas naranjas de Ciudadanos? No me voy a cansar de repetirlo. Y, por lo tanto, me parece que las declaraciones en ese tuit de Pablo Echenique pues responden precisamente a la constatación clara que tiene Podemos de que efectivamente la partida, esta primera partida, la ha ganado Ciudadanos porque nuestras líneas naranjas están en los presupuestos y ahora hay que sentarse a negociar. Y esos son los presupuestos que los españoles quieren, los presupuestos en donde esté Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.